escolar en la atención a la diversidad desde la tutoría. Si recordarán, bueno, yo tuve ahí problemitas con el tema, desde el tema, porque yo empezaba con inclusión y después era en cuestión a que si yo estaba frente a grupo y cómo hacer que se compaginara con la gestión y después con la metodología, y bueno, ha sido un sufrir en ese sentido para mí, ¿no? Pero creo que ahí va fluyendo. Entonces empiezo a hablar de la reflexión de la práctica a partir de 3 autores, que son Dewey, Shum y Lozano. Dewey dice que el proceso de la reflexión empieza para los maestros cuando se enfrentan con alguna dificultad, algún accidente, alguna experiencia que les haya generado un conflicto, no se da de inmediato. En mi caso, una experiencia que yo tuve fue en la tutoría, cuando yo me encuentro con niños que tenían serias barreras para el aprendizaje, entre ellos Asperger, TDAH, todos juntos en un mismo salón. Y entonces, ¿cómo hacerle, no?, para poder trabajar con ellos? Y bueno, desde el método empírico, pues empecé yo a trabajar con ellos proponiendo cosas, sin saber yo que estaba haciendo de alguna manera docencia reflexiva, y que en ese momento no sabía tampoco que me iba a llevar a la media. Shum dice que la reflexión se puede ver desde 2 marcos temporales diferentes. En primer lugar, puede darse antes y después de la acción, y la llamo reflexión sobre la acción, que esto es un poquito de lo que les estaba hablando, en este sentido de que yo ya había hecho un proceso de reflexión sin darme cuenta. Y Lozano dice que es el espacio de reflexión del distanciamiento de análisis, de la confrontación y búsqueda de herramientas conceptuales que permitan comprender y entender de otra manera el hacer cotidiano de los maestros, ¿no? El qué hacemos y cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, como tantas veces nos ha dicho. Y bueno, tengo otros 3 autores que dicen que la docencia, lo que es la investigación, de la práctica, cómo hacer esa investigación. Scheimer dice que debe de ser un investigador desde y para su práctica, o sea, tiene que investigarlo en función para él mismo primero, por lo que enfatiza la praxis, es decir, la teoría para explicar y transformar su práctica. Esta última tendencia puede verse desde una óptica psicológica, pedagógica y sociológica. Sánchez Fuentes dice que para investigar la práctica debe de haber un proceso de distanciamiento de la misma praxis, de lo que yo estoy haciendo, alejarme para ver cómo lo estoy haciendo y cómo lo voy a modificar. Y Mills, a partir de una inquietud en esa investigación sociológica, la imaginación sociológica, perdón, nos habla de que cuando generamos inquietud podemos empezar a investigar. Y bueno, yo les hablo de mi contexto, que es la secundaria técnica número 17, que está ubicada en la delegación Coyoacán. Se encuentra en una zona de nivel socioeconómico de medio alto, aunque la población que va a esa escuela no es precisamente de este nivel socioeconómico. Finalmente provienen de colonias como Santo Domingo, Santa Úrsula, que el nivel socioeconómico es inferior. Y la plantilla está conformada por 5 directivos, 48 docentes, 3 prefectos, 4 de servicios educativos complementarios, 10 administrativos y 9 de servicios. De los directivos, 1 tiene especialización, una maestría, un solo directivo tiene licenciatura titulado y los otros 2 son pasantes. De los maestros, de los 48 maestros, 1 tiene maestría en pasante, 26 son licenciados titulados, 8 son licenciados pasantes, más bien tienen su licenciatura como pasantes, 5 tienen estudios de licenciatura inconclusos, 5 tienen bachillerato, 1 tiene secundaria y 1 tiene solo primaria. De los que tienen licenciatura, porque se preguntarán por qué tendrá primaria, ¿no? Porque finalmente es una escuela que anteriormente albergaba a los de formación tecnológica, entonces no necesariamente tenían que tener una formación en licenciatura. Y ahora, con el cambio de la escuela a jornada ampliada, pues estos maestros continúan dentro del servicio. Dentro de los que tienen licenciatura, podemos ver un panorama donde 6 son del POLI, 16 son de la UNAM, 3 son de la UAM, solo 4 normalistas,
1 de la UPN y 8 de particulares. Dentro de la misma escuela tenemos 2 unidades externas, que sería USAER, que es el apoyo hacia la escuela propiamente, que está conformada por 3 maestros de equipo de rotación, que son los que van viajando por diferentes escuelas, un directivo y una secretaria. Y también dentro de las instalaciones está un grupo integrado que pertenece al campo número 17. Estos tienen 3 docentes, una psicóloga, una ATP y una trabajadora social. Y bueno, estos niños, aunque están de alguna manera en la institución, tienen su espacio aparte en sección de 3 materias, que son artes, que se integran en danza, educación física y taller. Y bueno, la matrícula de los alumnos es una población grande de 898 alumnos hasta el momento. Había sido de 900 y fracción, pero entre los dados de baja, los que se cambian y demás, pues ya disminuyó. Son 18 grupos, la población por grupo es de 50 a 60 niños, dependiendo. Son 7 talleres y hay una población de niños con barreras para el aprendizaje de 14. Entre estas barreras tenemos a los TDA, TDAH, al síndrome de Down, síndrome de Asperger, discapacidad motora, problemas psicosociales, discapacidad intelectual, déficit de lectocomprensión, un débil visual, un hipoacústico y una niña migrante. Y dentro del CAM, de estos 13 niños que yo les hablaba que son del grupo integrado, hay uno con discapacidad motora, otro con discapacidad visual, otro con discapacidad perdonera y auditiva, y los otros otra serie de barreras para el aprendizaje. Y bueno, a partir de eso, de mi conflicto existencial de saber, bueno, hacia dónde iba y cómo le hacía yo si yo era docente y tenía que hacer gestión, me puse a replantear, bueno, ¿dónde hago yo gestión? O cómo hacerle, porque yo no podía hacer de un supuesto. Y revisando el lugar donde se hace gestión desde el aula, es la tutoría, ¿no? Donde podemos converger con los padres de familia, con los alumnos, con otros docentes, con otros tutores, con los directivos, con la unidad de USAER. Entonces, con todas estas personas se genera una gestión. Y entonces de ahí surge mi objeto de intervención, que es la gestión escolar en la atención a la diversidad desde la tutoría. Mi campo que está afuera, que es la gestión escolar, abarca un centro que sería la tutoría, pero se enfoca en esa atención de la diversidad. Yo les había dicho que yo lo quería hacer en inclusión, pero dándome cuenta que la inclusión era también una parte de la diversidad y que podía yo tener alumnos con barreras para el aprendizaje o no, podía enfocarlo mejor en la atención a la diversidad. Y bueno, el objetivo de la intervención es promover acciones de gestión escolar para la atención a la diversidad desde la tutoría. Este es como un antecedente más o menos de cómo va a estar mi capítulo 1, y en la problematización de la práctica pues hablo de todos los actores, de mi objetivo de intervención, que parte de los 3 puntos, que son gestión escolar, analizada desde las 4 dimensiones, porque me enfoco en el modelo de estratégica de la SEP, en el modelo de gestión estratégica, que tiene sus 4 dimensiones: la organizativa, la pedagógica, la participación social y la administrativa. Y bueno, la tutoría y lo que sería la atención para la diversidad. Mi metodología de intervención todavía está por definirse, pero va de la reflexión docente y ocupo unos instrumentos de investigación y de diagnóstico al mismo tiempo. Eso los apliqué con mi práctica. Es decir, va muy parecido al trabajo que presentó Irma de esos reactivos, donde se utilizan las dimensiones. Yo observé mi práctica, observé los consejos técnicos, que es donde intervienen los tutores, y verifiqué cuál sí se cumplía y cuál no se cumplía para poder generar un diagnóstico. Eso no lo traigo aquí porque pensé que me iba a ganar el tiempo y dije no es todavía propio, no está todavía consolidado.
De la gestión, en cuanto al marco referencial, tengo que la gestión es la capacidad de articular los recursos que dispone de una manera para lograr lo que se desea. En este caso serían los objetivos que nos marca la normalidad mínima, por ejemplo. Entonces, estoy utilizando la tutoría para llegar a ese fin. Milberg y Stoner asumen que la gestión como una disposición de organización de los recursos de un individuo o grupo postuladores a obtener los resultados esperados. Posner habla que la gestión escolar no es una construcción arbitrada y aislada, sino que se reconoce como una organización social que le da sentido y fuerza como proyecto de transformación de los seres humanos. Y la SEP considera la gestión como el conjunto de acciones relacionadas entre sí que comprende el equipo directivo de la escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica en, con y para la comunidad educativa. Y bueno, el programa sectorial es el que del 2007 al 2011 es el que propone que en las escuelas se genere gestión, y de ahí surge el modelo de gestión estratégica. Es que está tan largo, modelo de gestión escolar educativa. Y bueno, las herramientas que nos marca este modelo son las dimensiones, y cada uno de ellos trae un estándar. Y estos estándares se compaginan con la tutoría. Es decir, dentro de la función, dentro de la dimensión organizativa, hay estándares que corresponden también a la tutoría. Hay estándares que corresponden a la dimensión pedagógica. Y bueno, dentro de la tutoría tengo que sirve como una estrategia que articula los recursos para acompañar las trayectorias de los jóvenes. De alguna manera tiene que ver con la definición que tengo de gestión. Sánchez Puentes dice que la tutoría es un sistema de atención educativa en el que el profesor apoya a un grupo de manera sistemática y requiere el apoyo de otros actores, haciendo gestión también. Y de acuerdo a la SEP, a los lineamientos que nos marca para el trabajo de la tutoría, 2011, el trabajo colegiado contribuye a crear ambientes de diálogo para el intercambio de información, experiencias y toma de decisiones colectivas. Aquí también hablo un poco de cómo se da la tutoría en mi escuela. La tutoría se les asigna a los maestros con horas de descarga, con que no empaten sus horarios, que en determinado momento puedan cubrir las horas pero no vean al grupo, las acciones que no se lleva a cabo el programa de tutoría como tal, se llevan otras acciones como es la materia que imparte, o simplemente no se da el espacio, ¿no? Entonces, la propuesta va encaminada en primero en hacer que los actores que tienen que ver con la tutoría desde los alumnos sepan de qué se trata la tutoría, y que a partir de ello se puede generar el trabajo colaborativo y llegar a cumplir las metas que piden las instituciones, porque en el caso el consejo técnico, yo veía y observaba en esas sesiones que nada más era llenar formatitos. No se trata de realmente ver y analizar lo que se está elaborando, no se está proponiendo, se queda nada más en papel. Los docentes no tienen compromiso, los directivos cumplen con llenar sus resultados y ya. Entonces la propuesta va encaminada a generar una gestión que tenga que ver con la tutoría. Profesora Leonora, ¿cuánto tiempo tengo? Tienes 5 minutos. Bueno, pues felicito a Ishel porque efectivamente después de muchas vicisitudes que hemos pasado en falta de compatibilidad o de comprensión entre lo que se estaba haciendo y lo que se pedía en el taller, finalmente nos hemos puesto de acuerdo. Ishel, el maestro, yo, todos los compañeros y demás. Pero sí nos consumió tiempo para poder ir avanzando en este trabajo. Ishel, ortografía. Sí.
Esto nos comió también los tiempos, no hubo la posibilidad de que realizara yo previamente la presentación, pero bueno, una disculpa asumida, ¿sí?, por esa situación. Realmente el trabajo lo armamos en menos de 15 días. Y bueno, la presentación también. Ahora, aquí la situación, algo que habíamos comentado ya en la tutoría, era las implicaciones, a la hora de analizar el contexto, eran las implicaciones de la formación de los maestros, en donde se desconoce lo que es el trabajo de tutoría y cómo esto repercute en los compañeros, pero sobre todo también en la formación del chef. Ese fue un detalle que faltó. La situación de, me preguntaba el maestro, ¿qué se considera como migrante? ¿Sí? Y es también algo que habíamos comentado en la tutoría. Esta es una, vamos a decir, ubicación de los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje de acuerdo a USAER. Y comentábamos la situación que decíamos, o sea, migrante, ¿sí? Migrante porque es alguien que está enfrentando barreras para el aprendizaje, había que ver, ¿sí? Pero entonces esa acotación también nos hizo falta. La situación de que estamos, en toda la situación de la concreción del diagnóstico, hubiese sido conveniente presentar cómo hiciste la categorización del instrumento, ¿sí?, y los factores que ya se habían ubicado. Y por otra parte, pues hablar acerca del proceso propio de la tutoría, no nada más de los otros compañeros. Y bueno, pues yo veo, aunque a lo mejor pareciera ser que todavía le falta mucho trabajo, yo siento que hemos avanzado mucho, sobre todo en establecer las conexiones de lo que se quiere trabajar. Y pues, ahí vamos. Gracias. Sí. Bueno, yo también coincido en esa felicitación, porque si esto lo hicieron en 15 días, yo creo que en los siguientes meses terminas la tesis. Pero muy bien, porque se notó tu exposición con bastante seguridad. Curiosamente, ya me percaté de eso, inclusive en mí mismo, ¿no? Uno lee las diapositivas cuando no está seguro de lo que va a decir. Y hubo un momento que estabas leyendo sobre todo lo de gestión. Sí. Y hace rato alguien leyó mucho, pero es eso, ¿no? O sea, no hay como esa apropiación del contenido, de tal manera que uno empieza a apoyarse ahí. De todas maneras, vi lógica, vi fundamentación. Hay algunas cosas que me parece que todavía quedan huecas para mí y que a lo mejor tendríamos que dialogar, porque hablas de la reflexión de tu práctica, pero no la hiciste, no la dijiste. Sí, no la dije. Sí, y después no lo vinculaste con el problema. Entonces yo creo que ahí en la exposición es una cuestión, como decía yo, de saber venderlo, ¿no? De saberlo exponer de tal manera que a todo el mundo le quede claro cuál es el problema, ¿no? Es más, Sí lo dijiste cuando hablas del al final un poco lo dije, ¿no? De cómo es asignada la tutoría dentro de mi escuela. A mí me sucedió que me dieron una doble tutoría. O sea, yo tenía dos grupos para tutoría, porque era rellenar y porque yo tenía horas. O sea, no me importaba que no cumpliera con alguno, ¿no? Sino que ahí te va. Bueno, pero eso debería de haber sido al principio, ¿no? Que estabas hablando precisamente de tu reflexión y de cómo se vincula con la tutoría y cómo eso de la tutoría se vincula con esta situación de la atención a la diversidad. O sea, las tres cosas deben de estar como que bien articuladas. Y yo entiendo que estamos todos en proceso de construcción y que decir todo al mismo tiempo y de manera coherente es muy difícil, ¿no? Porque hay que
meter literatura, hay que meter evidencias, hay que meter mi reflexión, hay que meter conceptos, hay que, bueno, muchas cosas que de pronto pues nos saltan o nos las saltamos y damos por hecho que eso ya está sobreentendido. Y en ese sentido, ¿no? ¿Qué dice la literatura sobre ese problema? Todavía faltó un poco ese avance de estado del conocimiento que tienes. La literatura que mencionaste se refirió más bien a la autoría, un poco a gestión y al planteamiento del problema o la problematización. Pero ¿qué dice sobre ese problema? Y cuando termino, también me hace un pequeño salto cuando hablas de que pues la idea es intervenir desde la tutoría, no sé si la tuya o la de todos los demás. No, sobre la mía. Sobre la tuya. Entonces no es un proceso de formación docente para los demás, tal vez formación tuya y para atención a la diversidad. Ok, a lo mejor eso también, porque me quedó pendiente la idea de si es para los demás también, lo cual implicaría un proceso de formación docente. Bueno, yo lo había platicado con mi tutora y era una forma de poder llegar a los otros era compartiendo mi experiencia. Entonces el consejo técnico es una forma de compartir esa experiencia y de gestionarla al mismo tiempo para el otro, ¿no? Claro. Ahora, y para finalizar, en el caso de todos, ¿no? Porque nosotros ya revisamos, recuerdan ustedes ese documento de CEP donde habla del modelo de gestión escolar estratégica, de las dimensiones y los estándares esos. A lo mejor tendríamos que pensar, como ya lo planteaba Gerardo hace rato y lo planteó Alejandra la semana pasada, empezar con esto como para fundamentar, pero buscar también alternativas que sean menos tecnocráticas, menos decía Irma, ¿no? De arriba hacia abajo, porque son lineamientos, tiene que hacerse esto, pues hagámoslo. Bueno, hay que buscar algo que tenga un poco más de rasgos emancipatorios, críticos, pero habría que irlo dialogando. Tal vez para el siguiente taller pudiéramos cada quien pensar en eso y a lo mejor ahí sí. El autor que proponía Luis, que nunca mandó las copias y que no se lo